Gracias. Bueno, lo primero, para los que no me conocen, yo soy Luisa Echeverry. Yo soy una de las directoras y cofundadoras de Castelberry. Bienvenidos a Castelberry. Gracias por asistir. Esto pues es como, Nati, entiendo, voluntario, entre comillas, porque creo que fue como, por favor, los coordinadores, todo el mundo esté. Pero digamos que gracias a todos también los que se quisieron unir eh, a esta, digamos, no le digamos ni capacitación, es más una conversación, porque además la idea es que podamos aprovechar el conocimiento que hay de todos y pues principalmente de los que ya llevamos un tiempito en esta labor o fuimos coordinadores un tiempo para complementar cosas que de pronto a mí se me pasen. ¿Listo? La sesión es constructiva, ¿sí? Es decir, todos sabemos que pues siempre los procesos, no solo los de Castelberry, sino los de todas las compañías, los que hemos tenido oportunidades y experiencias previas y los que apenas estamos empezando, el trabajo es igual que cualquier otro tema de la vida, que todo siempre tiene cosas para mejorar. Entonces, no es una sesión para decir, es que el periodista no hace esto y entonces el editor no hace esto y entonces no se trata de eso la sesión. La sesión se trata de que entre todos y por eso les digo, no solamente soy yo la que va a hablar, sino que espero, por ejemplo, que María, que Carolina, que David, que tienen bagaje en revisión de artículos, si a mí se me va pasando algo, vayamos complementando, inclusive con ejemplos de a mí me pasó esto y lo que lo solucioné fue de esta forma, porque es una sesión constructiva. ¿Listo? Y esa es la idea de todo lo de Castelberry, que las sesiones sean constructivas, porque acordémonos que uno de los valores principales de nosotros es que no somos víctimas. Entonces, no es queja, 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 no, sino que si vemos algo que no funciona, lo digo y propongo una solución. ¿Listo? Pero esta no es la sesión para mejorar el proceso de revisión de artículos, es para contarles un poco cómo debemos estar haciendo esa revisión de artículos y complementar, como les digo, con los que ya tenemos un poco más de experiencia en esto. ¿Listo? Entonces, eso es como esas dos cosas principales. Bueno, entonces, lo primero, y digamos, es por qué lo hacemos, o sea, por qué el coordinador revisa artículos, ¿sí? Porque uno diría como, bueno, pues para eso está el redactor que lo hace y para eso hay un editor que es buenísimo y para algunas cuentas para eso está el experto, ¿sí? Resulta que el coordinador le da una visión única al artículo, porque el coordinador es el que conoce exactamente lo que se le propuso al cliente en el momento de proponer los contenidos que se hacen cada mes y lo que retroalimentó el cliente. Eso es una visión única que ni el redactor, ni el editor, ni el experto tienen, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, eso nos pone en un momento de ¿qué? Eso nos pone en un momento en el que la atención en el comité editorial. Recording in progress. Ok. Bien. Eso nos pone en un momento en que la atención en el comité editorial que tiene que tener el coordinador no es solo ir a contar una historia, ¿saben? Porque uno se prepara súper bien, su comité editorial, lleva sus insights y tendencias súper aprendidas, discutió en el precomité con el resto del equipo cuál era la pieza que íbamos a proponer para esa tendencia o esa agrupación de tendencias, y entonces uno tiene súper preparado su discurso. Entonces, uno cuando va tan preparado a las cosas, a veces va muy preparado para decir y muy poco preparado para oír, ¿sí? Entonces, la atención en el comité editorial al oír lo que el cliente retroalimenta de cada pieza es súper importante, porque eso lo que nos va a ayudar es a tener, claro, la visión de lo que nosotros proponemos más lo que el cliente espera de esa pieza, ¿sí? Entonces, yo propuse, voy a decir cualquier cosa, la importancia de la biofilia en el diseño de las oficinas post-COVID. Creo que este ejemplo siempre lo pongo. Es como mi ejemplo de cabecera. Entonces, llevamos eso a proponerlo porque la tendencia
la vimos clarita, la importancia de la naturaleza dentro de la oficina, etcétera. La llevamos y el cliente dice, sí, pero yo no quiero, por ejemplo, el cliente dice, me parece perfecto el tema de la biofilia, pero es que eso está muy trillado. Entonces yo lo que quiero es involucrar en el tema de la biofilia, ese artículo lo quiero es enfocar en cómo, en un ABC, un paso a paso de cómo aplicar la biofilia en el diseño de las oficinas. Entonces, ojo porque ya no es el por qué la biofilia es importante, que era lo que nosotros llevábamos para proponer, sino el cómo lo aplico. Entonces, ojo porque si yo no puse suficiente atención, entonces yo le entrego al producción, sí, para que le entrego el brief que dice por qué es importante la biofilia. Y cuando ese artículo vuelve al cliente, el cliente va a decir, no, 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 pero es que yo lo que quería era un paso a paso, el cómo lo aplico, ¿sí? Entonces, eso es como súper clave que lo tengamos claro, ¿sí? Entonces, eso nos enmarca en la revisión del artículo, no empieza en el momento en que a mí me mandan la pieza. La revisión del artículo empieza desde el comité editorial y es teniendo claro qué es lo que el cliente quiere de esa pieza. ¿Listo? Entonces, eso es una primera cosa. Ahora bien, ya nos llegó el artículo, o sea, ya listo, hicimos el brief para que el equipo de producción, que es el que lidera Carolina, tenga claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, el brief tiene unas partes muy claras. Entre más claro es ese brief para el periodista, menos trabajo nos toca a nosotros después en coordinación revisar, ¿sí? Y créanme, es mucho más fructífero hacer un buen brief. Me demoro, o sea, cuando yo hago un mal brief y me llega un mal contenido, me demoro mucho más revisando ese contenido, ¿sí? En tiempo, mucho más, me requiere más esfuerzo, más todo, a que si gasto un tiempo un poquito más largo haciendo un mejor brief, ¿sí? O sea, porfa vayan diciéndome o complementando o lo que quieran, pues para que no sea como esta se puso ahí a hablar y como dicen los venezolanos, se encadenó y, no, y esto fue un ladrillo de clase, ¿sí? Porfa vayan retroalimentando, ¿sí? Sí, de acuerdo, Luis, y sobre todo eso del brief, que yo sé que se esfuerzan muchísimo y no solo se limitan a lo que ven en el comité, sino muchas veces colocan como contenido de complemento muchos de los coordinadores de cuentas, más que ese reproceso de que es un trabajo, un esfuerzo mayor para el coordinador de cuentas a la hora de revisar, es un reproceso, porque si no damos un buen brief, o mejor dicho, un buen brief no, si no damos eso que es tan importante que dijiste, que fue el contenido que propusimos y que hubo algún cambio en su momento, pues cuando en esa primera parte que el redactor hace el contenido con base a eso, pues hay un reproceso porque dice, no, este no era el fin del contenido, entonces hay que volver a hacer, ¿sí? Es más que todo por eso. O sea, complementan Exacto. ahí. Pregunta. Exacto, y es un reproceso para todos. Claro. Solo para complementar lo de Caro, que está súper bueno el punto, no es solo un reproceso y un trabajo mayor para el coordinador, porque eso entonces después va para atrás y entonces el periodista dice, ah, no, pero es que esto es otro concepto, me estás mandando casi que hacerlo completamente de cero, solo me sirven 3 vainas que escribí, ¿saben? Y entonces se vuelve un ir y venir y los tiempos se alargan y hay mayores reprocesos para todos como equipo y mayor frustración porque uno, o sea, yo creo que a todos, bueno, a los que ya llevamos un tiempo, después de uno revisar 4 o 5 veces un contenido y que no le pegamos, como dicen, no le pegamos al perro, eso es muy frustrante para todos, para el periodista, para uno, saben, es como gente, porque, y toca rehacer a veces las piezas, porque las piezas después de tocarlas tanto, quedan tan desconfiguradas en su estructura completa que es como, no, no, venga, volvamos a empezar, ¿sí? Y como Entonces, por también eso es la importancia. tener el tacto Claro, de que si el pelón es que el redactor simplemente no dio, está bien explicado y no dio, pues también hay atajar, ¿no? Porque tampoco es exacto, que... exacto, bueno. exacto. Mati quería decir algo, creo. Perdón, Nati, sí. No, perdón que yo las interrumpí. Era más una pregunta para ti, Caro. De pronto, como en el tiempo que ya llevas tu experiencia y de lo que de pronto te hayan retroalimentado tu equipo de producción, como qué puntos, digamos, de la estructura del brief es donde tú sientes que de pronto hay una oportunidad más grande de mejora. No sé, por ejemplo,
en el objetivo, ¿no? Porque como hay una parte que es el concepto y el objetivo, entonces puede que caigamos en la trampa de creer que es lo mismo. O si de pronto, no sé, en la parte de la audiencia, como que de Sí, pronto pongamos landlords, y pero qué, y el redactor que va a saber que es un landlord, ¿sí? Como, no sé, como tú has podido identificar de pronto dónde es esa oportunidad de mejora más grande que tenemos. sí, y yo creo que más que una oportunidad de mejora dependiendo del brief, depende del cliente y creo que lo hemos conversado. Y nos pasa más es con un brief de, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Y creo que es en la parte de objetivo o de esa propuesta que se le hace al cliente, donde luego a la hora de investigar se pierde un poquito el concepto o a la hora de que llegue un experto, pues no es la persona idónea para dar información del contenido. Pero en cuanto al brief, de que el redactor me diga, mira, me falta fuerza en alguna sección como tal, no, más allá del objetivo y que haya alineado con lo que realmente se quiere, ¿sí? Pero no es en todos los casos, sino como ya lo hemos conversado en varias oportunidades, que nos puede pasar más con los contenidos de, ¿sí? Yo, Eh, yo ahí agrego un punto hablando del objetivo y es muchas veces, pues como cuando uno llena el brief, precisamente por lo que a veces es largo y uno, bueno, como que no sé, de pronto uno se cansa y va poniendo como prácticamente, no sé, como las mismas cosas en diferentes puntos, a veces se cae en la trampa de poner el título y en el objetivo poner algo muy similar al título. Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque el objetivo al fin y al cabo es como lo que va a guiar el título, como el argumento que se ponga en el texto y el párrafo a párrafo. Entonces siempre tengan mucho cuidado con ese objetivo de poner efectivamente lo que se quiere plasmar en ese contenido. Entonces yo pondría como el objetivo como uno de los puntos más importantes del brief. Entonces siempre tenganlo como súper, súper presente, como un ujú, consejo. de acuerdo. Ujú, Buenísimo. sí, Y yo sí. también agrego como que tener cuidado de que en el concepto sí hagan el ajuste que el cliente pidió. O sea, no solo es copiar como la propuesta que nosotros hicimos, sino revisar bien que si hagamos ese ajuste y quede claro ese nuevo ajuste con el concepto que ya habíamos como planteado, o sea, como volverlo a estructurar una vez se monte el brief. O sea, no solo copiarlo tal cual, sino dejar como esa nueva estructura, eso nuevo que ellos nos pidieron, también muy claro ahí. Ujú, Perfecto, buenísimo, buenísimo. sí. Entonces, digamos que el formato de brief, pues los que no lo han visto, pues lo conocerán porque hace parte, digamos, del método de cómo se hace el requerimiento de los artículos, el cómo se lo mando a Carolina y que Carolina lo monta en el Write y todo eso, digamos, no hace parte de este ejercicio. Ahorita ya vamos a pasar a recibir el artículo. Listo. Entonces me llegó Carolina, sí, Carolina nos nombró y dice, @Diego Agudelo, está listo el artículo para revisar. Y te lo pusieron en Wrike. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí sí se viene lo bueno. Y digo lo bueno porque eso es otro punto importante y digamos, aquí como que van a ver que voy a hacer como una relación no solamente de las, como exactamente de este, digamos, ejercicio en el rol que es revisar el artículo, sino para todas las cosas en la vida. Y yo creo que todos lo saben, y es, todo depende de las gafas que uno se ponga, ¿saben? Entonces yo me puedo poner unas gafas de decir, es que este ejercicio de la revisión de artículos es una mamera, y esto es larguísimo y es tedioso y qué pereza. Y entonces créanme que esa media hora o esa hora, porque digamos más o menos el cálculo que yo tengo es que si uno apenas está como cogiéndole el tiro a lo de la revisión de los artículos, un artículo bien revisado, uno se demora 1 hora revisando un artículo bien revisado. Cuando ya uno le ha cogido el tiro, en media hora más o menos uno lo saca. Pero digamos, si uno, esa hora la va a pasar infeliz si uno se pone las gafas de decir, ay, es que esto de la revisión de los artículos no me gusta. Pero si uno se pone las gafas de decir, es que al final este contenido es lo que está resumiendo para el cliente todo el esfuerzo que yo hice de identificar una tendencia,
¿saben? Y que no solo lo hice yo, sino que lo hizo, que lo hizo un equipo, porque entonces es Juan Felipe, que es el que analiza la data, y luego nos reunimos en un precomité para proponer unos contenidos. Al final todo, gente, y eso es importante saberlo, el resultado de todo ese trabajo, que son horas de análisis de data, de reunión del equipo, todo queda consolidado en esa pieza. Entonces, imagínense que todo ese trabajo, en el momento en que entonces a mí me toca ya ver eso consolidado, a mí me da mamera revisarlo y lo reviso pobremente y se lo paso al cliente y todo eso queda borrado para el cliente con, no, es que ese artículo quedó súper mal. El cliente no se va a acordar de qué buena es el insight y tendencias y esta gente cómo analiza de bien, sino cómo me entregan este contenido. ¿Me hago entender? Entonces, eso es un punto muy importante. Cada vez que voy a revisar, me pongo las gafas de esto es el resultado de muchas horas de trabajo mío y en equipo. Revisémoslo para que esto quede súper bien y para que nosotros, Valentina, que represento a todo un equipo, pues nos sentamos orgullosos de esto que estoy entregando. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y eso es para todas las cosas en la vida, la actitud. ¿Se acuerdan que uno siempre le dicen la actitud, la actitud? Bueno, aquí es actitud de voy a revisar esto súper bien y qué chévere ver esto consolidado acá. Listo. Entonces ya con eso claro, hay unas cosas principales que debemos tener en cuenta cada vez que revisamos las piezas. Ya les voy a decir que las tengo aquí escritas. Y es, lo primero es el objetivo del proyecto en general que tenemos con el cliente. ¿Sí? Porque es que acuérdense que las piezas que nosotros hacemos, los contenidos que nosotros hacemos, están enmarcados dentro de un proyecto general que se le planteó al cliente, ¿sí? Y ese proyecto como tal tiene un objetivo, ¿sí? Y tiene unas, unas cosas muy claras que el cliente quiere lograr con el proyecto de marketing de contenidos, ¿sí? Cada proyecto con cada cliente es diferente, o sea, yo no puedo decir que todos los clientes tienen como objetivo una estrategia de thought leadership, como por ejemplo la tiene, ¿sí? Que para es muy claro y es que ellos quieren ser líderes de pensamiento en el área de energías renovables para grandes corporaciones. Eso es en Latinoamérica, ahorita en Estados Unidos también. Digamos, eso es ellos, pero resulta que con la que estamos empezando un proyecto ahorita, no es, o sea, el proyecto, el objetivo del cambio de los contenidos de la página web no es ser líderes de pensamiento necesariamente, sino es tener una página que sea más amigable con el usuario. ¿Y qué significa más amigable? Pues que primero que la navegación sea mejor, segundo que los textos sean más entendidos, sin rayar en la chabacanería ¿saben? Y en la informalidad, porque al final es la que habla. Entonces, cada cliente tiene un objetivo distinto. Eso no se nos puede olvidar cuando revisemos las piezas. Eso tiene que estar clarísimo, porque eso es lo que me dicta a mí, me da el marco conceptual de cómo debo revisar la pieza. No sé si para los que ya han hecho el ejercicio entienden por qué eso es tan importante tenerlo claro y tenerlo mezclado y no sé si quieran, o sea, y tenerlo siempre claro, no sé si quieran complementar en algo eso, porque uno siempre le hablan que es importante tener el contexto y para uno pasa como en el aire, pero no sé si tienen una experiencia que quieran contar muy clara de por qué eso sí es relevante hacerlo y si para todos está claro o hay alguna pregunta. Lu, yo te complementaría no solo cada cliente, sino cada cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasa con, o sea, el objetivo de ambas cuentas es muy distinto y la fase donde están ambas cuentas es muy distinta. Entonces, por ejemplo, si quieres ya posicionar muy fuertemente lo del gas licuado para ellos, es centrarse muy a contenido más bottom of the funnel, todo mientras con es mucho más top, no quieren entrar a cada uno de los sectores, sino hablar más general porque apenas están empezando. Entonces, a veces ni siquiera es cada cliente, sino cada cuenta en especial de los clientes. Buenísimo, buenísimo el punto, buenísimo. Buenísimo. Sí, ¿se me escucha bien? Qué pena. Sí, señor, se te oye súper bien. Yo diría que complementando lo que dice Valen también a veces, cada cliente, cada cuenta y cada proyecto también, porque digamos, no sé, digamos en el caso de
entiende que el cliente es el posicionamiento, pues es como líder de opinión y demás, pero digamos en el proyecto de Brasil quieren hacer todo el tema de Customer Journey, entonces van a hablarle directamente a un prospecto. Entonces ahí puede cambiar mucho también la forma como se construye el artículo, porque digamos ya es digamos, más bottom of the funnel, más directamente el cliente, el otro es más de awareness, más de posicionamiento, entonces también dependiendo de cada proyecto va a cambiar también el lenguaje de comunicación. Buenísimo, buenísimo la puntualización. Lo segundo es, y ya lo dijimos, tener claro qué es lo que quiere el cliente con el contenido. Eso no se nos puede olvidar, ya lo dijimos, tiene que quedar en el objetivo, Valen lo dijo, tiene que quedar ajustado en el concepto. Si tengo que tomarme un tiempito más reescribiendo el concepto, que ya me tomé el tiempo de hacerlo para Leads y Tendencias, lo tengo que hacer, porque eso va a hacer que pues esté cumpliendo el objetivo exactamente la pieza que es. Esa parte también nos quedó clara, ¿cierto? Como en el caso de la biofilia, no es por qué es importante la biofilia, él dijo yo no, el por qué no, yo quiero el cómo lo aplico en el diseño de oficinas. Entonces el concepto es diferente, el desarrollo del contenido es súper distinto y eso es importante que lo tengamos también súper claro. ¿Listo? De acuerdo. Una cosa muy importante también dentro de ese marco conceptual, porque no hemos empezado a hacer revisión tiki de punto por punto, sino que estamos es lo que yo tengo que tener en la cabeza claro cuando me llega ese contenido para revisar. Entonces, lo tercero es tener muy claro cómo se comunica la marca, ¿sí? Fundamental. Y no es solo la marca habla de tú o de usted. No solamente es eso, es la marca se quiere comunicar como pues súper formal, que los contenidos suenen distantes, que suenen muy acartonados, muy, digamos, ¿cómo explico esto? Como Paula, ¿cómo están los contenidos que nos pasó que son unos contenidos escritos como, ¿saben? Como un discurso que escribe un locutor para dar en una premiación de los mejores, digamos, hospitales en Bogotá, ¿saben? Con esta voz. Ha logrado obtener los mejores estándares de calidad y la visión suficiente, ¿saben? Eso tiene su momento, tiene su lugar, pero si la marca lo que me dice cuando yo le digo, oye, pero tú ¿por qué estás cambiando de página web? Me dice, no, es que esto era un enredo, entonces primero es mejorar la navegación y segundo es que necesitamos estar más cerca de esa audiencia que nos lee, siendo todavía muy formales, pero que la gente entienda lo que está en la página. Gente, pónganse en el lugar, uno se siente, abre una página y nos ha pasado a todos, uno abre una página y la página dice, se ha dedicado de forma muy a lograr que los estándares de calidad ISO 20500 vengan. ¿Uno qué dice? ¿Ustedes lo leen? ¿Uno se lo brinca o no? ¿O ustedes lo leen? Digan de verdad. No. No, uno se lo brinca y dice no, o sea, los pacientes que han sido diagnosticados con artritis, esta condición hace que o sea, no, es como si tú estás diagnosticado con artritis reumatoidea, debes estar teniendo estos síntomas. Eso es distinto, ¿no? Y yo no estoy diciéndole una cosa diferente. Entonces, eso es muy importante, el entender cómo se quiere comunicar la marca. Entonces, ahorita y por eso es importante, y aquí hay que tener muy claro para tampoco frustrarnos, porque cuando uno empieza los proyectos, esa primera pieza que hace es una pieza de prueba. Es como estar armando un muñequito de arcilla. El cliente te dice, no, es que yo quiero un muñequito que tenga cara, ojos, boca, con las manos largas, pero entonces uno se va, lo arma y se lo muestra al cliente. Dice, ¿eres el muñeco? No, es que yo quería que tuviera los ojos más grandes. Ok, de eso se trata esa primera pieza. Y por eso para el cliente también siempre tiene que estar muy claro que esa primera pieza es una pieza de ajuste y por eso siempre la hacemos. Y por eso el ejercicio, por ejemplo, con la ahorita es tan interesante para todos, ¿sí? Al periodista se le pasó lo que se quería, al periodista hizo una cosa que le faltaba, como en coordinación, fue como, esto como que no me parece que está bien, pero exactamente es eso lo que queremos. Le preguntan, digamos, a las personas que tenemos un poco más de experiencia haciendo esto, y entonces, bajo la experiencia y lo que asumimos que la
quiere respecto a lo que se le propuso. Entonces, como no, vamos a darle un vuelco a esto, pero puede Paula y Natis que y Sofi que nos diga, no, ya me lo dejaste pues demasiado informal. Yo sí quiero que siga diciendo los pacientes que han sido diagnosticados, ¿saben? Con esa formalidad, y está perfectamente bien, es su marca. En su momento tal vez les debemos decir como, oigan, es que eso para digital y para la cercanía con los usuarios, bajémosle un poquito a lo rimbombante, esa sería nuestra recomendación, pero si definitivamente el cliente insiste en que así es como lo quiere, pues así es como lo quiere. Sí. Pero el hecho es que hay que tener muy claro cómo el cliente se comunica. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa ahí, porque dijiste algo importante que es lo de la frustración, ¿sí? Yo creo que muchos de los que han llegado ha sido un empalme, pero no hemos tenido una cuenta más allá de un, ¿sí? De tener ese cliente nuevo, ¿sabes? Que no solo están conociendo los coordinadores nuevos que están haciendo un empalme, sino nosotros también como compañía, ¿sí? Entonces, eso es súper importante lo que acabas de decir, porque es un proceso de frustración, como dices tú, desde, wow, mira todo esto como me lo desbarataron. Ahorita viene una primera fase que es eso de que tú revisaste, no sé qué, internamente cómo lo ajustamos, y después viene el cliente que puede desarmarlo y no por eso tenemos que sentir de que está mal, ¿no? Sino es ese conocimiento que puede haber, ojo, y puede que entreguemos el contenido 58 y en el 59 Gary diga otra cosa totalmente distinta y uno se queda así como que, ¿sabes? Como simplemente es respirar y decir, bueno, hay que hacer ese cambio y entender que es un conocimiento de dos, así de sencillo, mutuo, ¿sí? Como lo tuvimos con un, ¿sí? Como tuvimos en su momento desde el momento de diseño, ¿sabes? Como de piezas para adelante, para atrás que no se lograba tener y era una frustración, ¿sí? Interna, porque al final el cliente, mientras que se le hable claro y se sepa todo lo que desde acá queremos que sea, ¿sí? Hasta el mismo de, ¿sí? ¿Cómo quedó el cliente luego? Feliz. Contento, O sea, feliz porque dijo, o sea, me dieron algo más, un plus que yo no estaba esperando, que es esto, más allá de poner algo bonito. Entonces sí, que como equipo no nos frustremos por eso, pues, porque es clave, uno se frustra, de verdad, tú agarras y dices, Dios, y yo sé que todos, porque hemos conversado, uno queda así como, no puede ser. Claro, Entonces, claro. como, Y ahí hay algo muy importante que está diciendo Caro, que es un proceso de doble vía, y es que a veces ni siquiera el cliente sabe exactamente cómo quiere las cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en cierta forma, ayudarle a hacer al cliente como esa catarsis de terminar de entender cómo quieres comunicar las cosas, cómo quieres hablar. Por eso a veces tenemos unos procesos que hacemos de benchmark, que es como, bueno, porque a veces es como, no, es que yo no quiero sonar así, yo quiero sonar de esta forma, y entonces uno dándole ahí vueltas. Entonces a veces lo que hacemos es, bueno, mira, te paso ejemplos de tu industria diferentes, o sea, no sé, voy a decir cualquier cosa, te paso en español, te paso, ellos ahí dijeron que habían unos referentes que era por ejemplo. Entonces, dime cómo esto te encaja dentro de la comunicación que tú quieres. No es que yo quiero sonar más como la ok, ¿sí? Entonces, tener en cuenta y siempre tengámoslo en cuenta, las primeras piezas, digamos, la primera nos sirve como de muñequito de prueba, y después sobre ese muñequito de prueba uno sigue haciendo ajustes. ¿Listo? Y eso es muy importante también comunicárselo al equipo de producción. Y es que cuando un cliente es nuevo, pues el contenido muy rara vez sale perfecto. O sea, yo creo que nunca nos ha pasado con ninguna cuenta que ese primer contenido salga bien. Eso entonces, por ese lado, hasta ahí vamos claros. Tener el objetivo claro, general, del cliente, de la marca. ¿Quién? Sí, ya levantó la mano, qué pena. Que no quería interrumpir. David, perdón. No, tranquilo. Dime. No, iba a decir que entendiendo un poco también ese punto, también es bueno entender cuál es la audiencia del cliente, ¿no? Sí. O sea, que digamos que a veces no hace el benchmark y no sé, también es muy formal o lo que sea, pero creo que lo clave también es entender cuál es el cliente a que se están dirigiendo, cuál es la audiencia a la que se están dirigiendo, porque si es una audiencia popular, digamos, como nosotros, pues el lenguaje debe ser un poquito más sencillo, más entendible, más que son temas médicos y demás. A veces son tan complejos que uno como que ni entiende
qué le están queriendo decir. O el ejercicio que hacíamos con Banco, por ejemplo, que también era un tema de finanzas y entonces era un tema súper complejo, súper denso. Enviaban correos a los clientes y la gente ni siquiera entendía cuánto debían, cuánto Sí. tenían ahorro. O sea, unas cosas que por ser demasiado profesionales o técnicos, la audiencia ni entiende qué quieren decir. Entonces ese es como un punto clave, ¿no? Ayudarle al cliente a entender cuál es la audiencia a la que se va a dirigir, cómo la audiencia entiende lo que les quiere decir y pues digamos en base en eso pues poder construir la forma como se van a comunicar. Buenísimo, David. Ese era el cuarto punto, de hecho, es fundamental. ¿Puedo interrumpir antes Sí. de avanzar al cuarto punto de la audiencia? Claro, claro, claro. Ustedes también están hablando mucho de la frustración con el cliente nuevo, pero yo también les quiero decir que la frustración no solo es con el cliente nuevo, porque como ustedes van a llegar nuevos a una cuenta, también les va a pasar con sus clientes de entender qué propuestas les gusta, qué no, todo. Entonces esa frustración también va a estar con esos clientes que ya tenemos. O sea, no solo es con los nuevos, sino con los actuales. Claro, y digamos que ahí el punto, o sea, creo que lo interesante de todo es que este tipo de reuniones, más todos los videos y todas las reuniones que siempre hay de onboarding y etcétera, precisamente lo que nos dan son herramientas para entender que todo eso hace parte del trabajo, como las frustraciones hacen parte de la vida, ¿saben? No hay ni días absolutamente perfectos, porque cuando uno se pone a ver un buen día, si lo analiza punto por punto y quiere uno ponerse pues así, uno dice, bueno, pero esto hubiera podido ser mejor, pero es que todo fue tan bonito, es que el concierto estuvo buenísimo, estuve sin voz una semana, pero pasé demasiado bueno. Eso es por los que no tienen contexto, es por Nati que se fue para un concierto de la montaña o la cordillera, una cosa así. Por allá en la montaña. Eso, un concierto por allá en la montaña. Y estuvo sin voz como una semana, pero ella pasó buenísimo. Pero a eso es a lo que me refiero. Pero O sea, pudo ser mejor si no tuviera, si no se me hubiera ido la voz. exacto, pero igual ella pasó buenísimo. Entonces, es también para tener siempre el contexto de que las cosas en la vida no son ni absolutamente buenas ni absolutamente malas y que cuando aquí les hablamos de frustración, tal vez son esos momentos en los cuales yo tengo que sacar mis mejores cartas y mi mejor habilidad para hacer de ese momento lo mejor que pueda. ¿Sí? Isaac, yo no sé si les has dicho, si les ha comentado esto, pero Isaac tiene por un discurso que da un Marine a unos muchachos que se acaban de graduar de la universidad. El man lo que dice, da un ejemplo de un ejercicio que hacen los Marines en aguas oscuras, no sé si se los ha dicho, pero al final el punto es que cuando está más oscura el agua y cuando están más desubicados porque los botan en la mitad en alta mar, en la noche más oscura que hay, donde no hay luna, los botan ahí a bucear y tienen que llegar como a un punto, no hay nada, no tienen, o sea, es una locura de ejercicio, es de los Marines en Estados Unidos, y el mensaje principal es que cuando se pone más oscuro es cuando yo tengo que estar más concentrado, más como consciente y seguro de lo que soy, de lo que aprendí, de lo que soy como profesional, de las herramientas que me dijeron, de dónde encuentro esas herramientas para poder salir de ahí. Pero cuando está todo lindo y bueno y sabroso y tengo visibilidad suficiente y veo a mis compañeros y todo, pues ahí es cuando es más chévere y más fácil. Pero también dice el dicho que las aguas mansas, las aguas tranquilas, no hacen buenos marineros. Los buenos marineros se hacen cuando el tema se pone peludo, ¿saben? Cuando está oscuro y que no veo dónde salir, ahí es donde tenemos que ser, ser las mejores versiones de nosotros mismos. Entonces, el punto va que cuando aquí les hablamos de frustración, es esos momentos en los que tengo que centrarme, concentrarme, acordarme de todas estas conversaciones con mis colegas, ¿sí? Saber dónde están las herramientas para poder tomar la mejor decisión que pueda. ¿Listo? Entonces, es eso más que todo. Bueno, entonces, volviendo. Yo tengo un punto con el punto 2, que es cómo se quiere comunicar la marca. Entonces, ahí pues mi recomendación siempre es coger la guía que tenemos del cliente y que pues me imagino está como súper construida
y literalmente mirar punto a punto y como que revisar que cada punto está cumpliendo. Y muy recomendado, como decía Lu en el principio, los comités son como la mayor fuente de información, pues digamos hasta el momento en que cuando yo estuve eran como mi mayor fuente de información, porque digamos ellos van como lanzando muchos insights en cuanto a, no sé, no me gusta, por ejemplo, con me acuerdo que era no decir carro, sino decir vehículo, ¿sí? Entonces como que cada cosita ellos la van soltando en los comités, cuando se comunican con ustedes, entonces eso es súper chévere irlo anotando, irlo metiendo a la guía y cada vez que tengan un contenido, como repasar esa guía y revisar que efectivamente todos esos aprendizajes que se están plasmando ahí los están revisando en cada contenido. Entonces eso es súper, súper recomendado para ese punto 2. Buenísimo, María. Gracias por sacarlo de la guía. Lo tenía, no lo tenía en el radar. Buenísimo. Tienes toda la razón. Para eso existe la guía, precisamente. Listo, Sí. buenísimo. Perdón, hago una claridad para que no se pierdan coordinadores. Hay unas cuentas que sí tienen sus guías y otras que no. Entonces, para que no se desubiquen las que no, entonces ya tenemos en el mapa que Hay que hay que construirla y en estos comités, entonces vayan alimentando sus noticas y cuando ya tengamos la estructura y bien definida y demás, pues vamos alimentándola con eso, ¿sí? Pero para que no se nos vaya perdiendo esa información que es súper importante. Perfecto. Perdón. Perdón, Dale, eso, Caro, dale. lo que dijo Mari, apoyando a Nata también, es que de esos comités, por lo menos el ejemplo del carro y vehículo, ¿sí? No el mismo redactor hace todos los contenidos para una misma cuenta. Entonces, si tenemos esas palabras que van a ser como generales independientemente del contenido, ¿sí? Son importantes como tenerlas o hasta en la misma revisión de ustedes, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Tratamos de, ustedes entregaron el contenido al cliente, hicieron esa primera entrega y el ajuste era que, Valen, y corrígeme si no era así, que decía GLP en siglas y el cliente dice, no, yo quiero que sea gas licuado de petróleo, ¿sí? Sin el petróleo. Ajá, entonces que no sea el coordinador de Gas cuenta licuado. que lo haga, o sea, no vamos a pasar al redactor para que simplemente añada eso, si ese es el único ajuste, pero sí importante hacer la acotación y decir, miren, de ahora en adelante, Eso va en la guía. ¿sí? Eso va en la guía y ya todos tenemos el radar y no que ustedes reciban otro contenido, coño, pusieron GLP y es gas licuado, ¿sabes? Como, o que No, y nos pasó, le hicimos la claridad, por ejemplo, al redactor. Y claro, Ajá. Virgilio dijo, pero ¿para qué me ponen todo esto siempre gas licuado? Entonces Virgilio nos volvió a poner las siglas en el primero que hicimos como esa prueba. Entonces ya Caro también le explicó a Virgilio y ya quedó también en la guía y ya con eso se solucionó el problema. Vale. Entonces, por eso es bueno tenerlo en la guía para que no solo el redactor, sino a veces también el mismo editor, por ejemplo, en el caso de Virgilio, que tenía mucha más lógica poner las siglas, él entendiera que era un requerimiento, era del cliente. Así es. Exacto. Vale, buenísimo. Entonces, inclusive, Nati, yo lo que diría es, no, o sea, mi recomendación sería aprovechemos que ya se están tomando notas de las cosas de los clientes y metámoslos en la guía. O sea, la guía no tiene que ser una cosa, pues, que esté escrita como si se la fuéramos a entregar al cliente. La guía no es para el cliente, la guía es interna. Entonces, si el coordinador empieza a tomar notas en la guía de cosas que le sirven para la revisión de los contenidos y que sabe que le van a servir a otros, vayámoslas metiendo en la guía, ¿sí? Listo. O sea, no esperemos, vayámoslos haciendo. Dale, Arlington. Un tema adicional que de hecho fue algo que pues, me enseñó Vale es precisamente esos principales aprendizajes o temas que están en la guía, de hecho añadirlos en la parte de comentarios en el brief. O sea que en cada contenido, esa parte creo que también ayuda mucho al momento de crear cada contenido, el tener en cuenta las principales o las que están relacionadas a ese contenido que vayan en el brief, que eso ayuda a los redactores y a ese cambio de diferencia. Vale, listo, me parece bien. Ahí, o sea, diría yo, sin embargo, Caro, ojo porque el redactor también tiene que tener la guía. Ajá, así es. Sí, y Virgilio también tiene que tener la guía, o sea, edición también, Sí. para que tengamos todos el mismo contexto, ¿listo? Y si no es la guía completa, pues al menos lo que hemos empezado a avanzar de la guía,
¿sí? No, si tiene, los que hay guías, sí, todos los redactores tienen la guía ya y todo, y se le hace la salvedad, o yo le hago la salvedad, recuerden revisar la guía constantemente porque hay cambios, ¿sabes? Como los que ya tenemos. Pero tienen el Listo. link de la guía. Ujú. Vale, buenísimo. Ahora sí, entonces llevamos, para Bueno. recapitular, que no se nos olvide, primer punto, tener claro el objetivo del proyecto o de la marca o de específicamente digamos, una iniciativa puntual que esté teniendo el cliente. Segundo, ojo, tener claro qué es lo que quiere el cliente con el contenido en específico, ¿sí? Acuérdense, hay un trabajo de insights y tendencias que se conecta con una propuesta de contenido, pero esa propuesta de contenido el cliente a veces le da giros. Entonces, eso tiene que quedar consignado y tiene que quedar súper claro. Y tercero, tener claro cómo se comunica la marca. ¿Listo? En todos esos detalles, y para eso, digamos, tenemos la guía del cliente. ¿Listo? Cuarto, que lo mencionó David súper bien, tener claro para quién se escribe. Y esto es muy importante, gente, es muy importante. Porque les voy a poner un ejemplo. No sé si todos conocen AutoCAD. ¿Saben qué es AutoCAD? Sí. ¿Todos? ¿Sí? ¿O alguien necesita que le digamos qué es AutoCAD? Está bien si no sabe, no pasa nada. Es un programa para arquitectos que lo saben manejar desde el día 1 que entran a la universidad. O sea, es como que tienes que saber AutoCAD, punto. O pues les enseñan a manejar AutoCAD en primer semestre, como sea. El hecho es que nosotros tenemos la audiencia de los arquitectos, ¿sí? Si apenas estamos empezando de cero a escribir, y yo sé que le tengo que escribir no a los que están estudiando arquitectura, no, a los arquitectos consolidados de Colombia que hacen oficinas. Y el contenido habla de las mejores herramientas para arquitectos en el 2023. Lo que se viene de herramientas para el 2023. Puede ser perfectamente un artículo que le propongamos a alguno de nuestros clientes. Y resulta que se lo pasamos al periodista y el periodista, con su mejor intención del mundo, hace un estudio, Chan, y le sale que AutoCAD es la herramienta principal para los arquitectos, pues él lo pone, ¿sí? AutoCAD. Y nos llega a nosotros el contenido y nosotros no somos arquitectos para nada, pero sabemos que le estamos escribiendo a arquitectos consolidados y me sale AutoCAD. Y dice, AutoCAD es la herramienta principal que es usada desde 1998. Y decimos, ah, sí, está interesante y lo dejamos pasar. Pues el arquitecto que va a leer eso dice, pero esta gente, ¿a quién cree que le estoy hablando? Si yo sé que esto existe desde primer semestre. Entonces, ojo, porque está claro que nosotros tenemos unos expertos para algunas de las cuentas que revisan los contenidos, pero es que hay unas cosas que uno ¿saben? Por conocimiento general o por precisamente lo que están diciendo de la herramienta ahí, si dicen es la herramienta más usada de arquitectura en el mundo, sin ni siquiera que me digan que es de 1998, es lógico que no es una innovación para el 2023. ¿Sí me hago entender el punto? ¿Sí? Entonces, no lo dejo pasar, gente, porque si yo estoy haciendo una lectura juiciosa del contenido, tengo claro para quién escribo, pues yo no puedo dejar pasar AutoCAD como una herramienta innovadora, a menos que, no me malentiendan, digan que va a haber un relanzamiento de AutoCAD en el segundo semestre del 2023 que va a incluir unos features nuevos que los arquitectos llevan pidiendo años. Eso es distinto. ¿Ven? Porque es distinto. Pero, o sea, y no sé si se han dado cuenta en toda esta conversación que no es que o sea, que va más allá de una revisión puntual de cositas, porque para eso hay un checklist que tiene Carolina de qué cosas debería revisar el coordinador, que el título no tenga más de 60 caracteres, que tenga las keywords, que tiqui tiqui, todo eso es súper importante, pero eso es muy mecánico. ¿Saben? Y yo puedo revisar que el título no tenga más de 60 caracteres e igual el contenido está mal revisado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es tener ese marco conceptual que estamos hablando de esas 4 cosas claro. Y aparte, ¿saben? De ese marco conceptual es estar, ¿saben? Yo no sé qué tan lectores son todos acá.
¿saben? Y digamos, un requerimiento para ser coordinador no es que ames leer y te leas tres libros al mes, no. Pero sí es ser un lector consciente y activo en la lectura, ¿sí? No es leer por leer, ahí sí no, eso sí, o sea, si leo por leer, eso sí no, o sea, ahí sí no estamos cumpliendo con los requerimientos que tiene el rol, ¿saben? Es ser un lector de verdad, que me siento y leo, y si no entiendo esa frase, la subrayo, hago el comentario y digo, esto no se entiende, ¿saben? Por ejemplo, ese contenido el que estamos haciendo la prueba todos, el ejercicio de había unas cosas que yo no entendí. Y es como, eso tenemos que subrayárselo al periodista y decirle no entiendo. Y si el periodista no entiende, pues precisamente subrayarlo para que el experto nos diga qué es lo que quiere decir ahí y nosotros poderlo escribir de una mejor forma. Pero eso va más allá de que yo les diga, se revisa el título, se revisa que tenga subtítulos, se revisa que los párrafos no tengan más de tantas, porque si se dan cuenta, lo que hemos hablado es más un tema de cómo se hace bien el trabajo, ¿sí? Y cómo parto de una estructura para hacer bien el trabajo, ¿sí? Sí, de acuerdo. Y ¿saben qué es lo más chévere de todo? Que cuando uno hace ese ejercicio consciente de lectura, no es lo más chévere de todo, hay dos cosas muy chéveres. Una, cuando uno hace ese ejercicio consciente de lectura, cada vez más, o sea, es como un músculo, ¿saben? Entonces uno lo empieza a hacer y cada vez se vuelve mejor en ese ejercicio consciente de lectura. Porque uno ve artículos que uno dice, pero esto, o sea, ¿Cómo salió publicado? ¿cómo publicaron esto? ¿Quién lo editó? ¿Saben? Eso es chévere, porque uno, ¿saben? Eso le empieza a dar un criterio súper bueno. Y lo segundo es que aprenden un montón de cosas, de diferentes cosas, ¿saben? De todos los diferentes clientes que tiene, uno dice, wow, yo antes no sabía que era un PPA. Ah, así se hace un IREC. Ah, eso es la biofilia. Y gente, cuando uno se sienta a conversar con los amigos o se sienta a hablar con los papás de la novia o el novio y empiezan a hablar de cosas y uno le empieza a sonar y dice, wow, biofilia, wow, IREX, y empieza a tener un montón de tema de conversación y a volverse una persona mucho más interesante de lo que era, porque es que estás leyendo un montón de diferentes industrias. Y eso también es bueno y es bueno para la vida y es bueno para las carreras profesionales y es bueno para un montón de cosas. ¿Sí? Ustedes dirán, esta Luisa sí habla No. carreta, pero es en serio y se los digo porque me ha pasado, ¿saben? Y no sé si a los otros que han tenido más tiempo revisando cosas, no sé, o cogen un artículo no sé, del Harvard Business Review que están hablando de las tendencias de yo no sé qué y uno dice, ah, wow, sí, yo hice un artículo de eso para este cliente. Y eso es chévere. Bueno, entonces esas 4 cosas, importante tenerlas súper claras. No sé si quieren elaborar más de la audiencia. Sí, yo. María. Sí, Dale, yo. buenísimo. Porque por más simple que parezca, yo diría que la audiencia es donde uno tiende a fallar más, ¿sí? Sin darse cuenta, porque uno dice, sí, es muy sencillo, le estoy hablando al arquitecto, el arquitecto sabe esto, bla, bla, bla. Pero entonces uno cae en trampas como, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Cuando entonces el redactor mete un ejemplo. Entonces el ejemplo resulta que le está dando, no sé, está dando un ejemplo de una industria completamente distinta, ¿sí? Y uno dice, bueno, aplica, o sea, uno dice, bueno, listo, tal vez está aplicando de tal manera, pero le está hablando a otra industria. Entonces, obviamente, esa industria para el arquitecto es cero relevante, ¿sí? Entonces, son muchas trampitas que vienen como dentro del texto y uno nunca cae en cuenta que esto no le está siendo relevante como para la audiencia a la que me estoy dirigiendo. Entonces, siempre tener en cuenta como si la persona, o sea, siempre acá hay, perdón, ¿te acuerdas que hicimos como una guía hace mucho tiempo sobre los criterios de revisión para tener en cuenta para los coordinadores? Esa la pueden encontrar en Notion. Y ahí hay 3 cositas muy importantes como de la audiencia a tener en cuenta. La primera es
lo que decía Lu, no hablar frases o argumentos irrelevantes para la audiencia, entonces no, digamos, definir, si le estoy hablando al integrador de sistemas, que me acuerdo mucho de ese ejemplo, no definir qué es un integrador de sistemas, porque el integrador de sistemas ya sabe qué es el integrador de sistemas. Es sí mismo, es sí Ajá, mismo. exacto. Entonces eso es muy importante. No hablar de cosas que sean también ajenas a su expertise, entonces tampoco, digamos, hablar, no sé, por ejemplo, de cosas demasiado técnicas o demasiado fuera de lugar que no van como a su conocimiento. Y lo último es como los ejemplos, siempre tengan muy presentes los ejemplos, porque ahí siempre hay como una trampita en la que uno tiende a caer. Entonces, nada, eso sería como mi aporte. Buenísimo, María. Y complementando de pronto un ejemplo de lo de las industrias, recuerdo que hubo un artículo que hicimos para... Y ellos, o sea, tienen digamos, la catalogación de las industrias a las cuales ellos les hablan, ¿sí? Es muy clara, ¿no? Entonces, la industria, no sé, de alimentos, la industria de las farmacéuticas, la industria pesada, que es la metalúrgica, claro, gracias, metalúrgica, minería, química, ta, 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 ta. Y el periodista de muy buena voluntad, porque eso hay siempre tener claro que uno tiene que partir del hecho que cada uno está haciendo el mejor trabajo que puede con la información que tiene, ¿sí? El periodista con la mejor voluntad pone un ejemplo de zapatería, creo que fue. Sí, zapatos, sí. De zapatos. Entonces, claro, en ese momento, no sé si lo dejamos pasar hasta el cliente o no, no recuerdo, pero fue, o sea, no sé en qué momento lo logramos cachar, pero fue como, claro, es que, ¿por qué estamos hablando de una zapatería? Si es que, pues nada tiene que ver con la industria del cliente, nada tiene que ver con la audiencia que va a leer esto. Una metalúrgica lee el ejemplo de zapatería, inmediatamente, ¿qué pasa, gente? Se desconecta, dice, este artículo no es para mí, ¿saben? Ese es el punto, o sea, más que el cliente quiera ser necio es que esta es mi industria, es que si su audiencia son las metalúrgicas y de repente ve o sea, si es metalúrgica, pero ve, por ejemplo, un ejemplo de Ford, pues de pronto lo puede relacionar porque uno hace un benchmark por industria y dice, bueno, de pronto la industria automovilística, de automóviles y llantas también es una industria lo que es considerado como de pronto industria pesada. Entonces, pues bueno, si están hablando de robótica, algo puedo hacer como un benchmark y relacionarlo, ¿no? Pero pues si hablan de zapatería con industria metalúrgica, eso sí, ¿saben? Eso no, como que no tiene nada que ver. Entonces, eso es bien, o sea, eso es, gracias María por traerlo, es súper importante. Esas cosas hay que cacharlas y decir, no, esto no es la audiencia. Y también Tú que, para... sí. Ah, perdón, María. No, dale, Nati, tranquila. No, para complementar lo de los ejemplos, creo que no sobra que tengamos esa lección sobre la mesa, que pronto la podemos estar embarrando con, pues dando ejemplos de la competencia directa y promocionando más bien lo buenos que son mi competencia y no yo. Exacto. Nata, y te Exacto. complemento, no solo de la competencia, sino por ejemplo en el caso de a veces también de los aliados que ellos tienen. Porque por ejemplo competencia de nunca va a ser un pero nosotros nunca lo nombramos porque el aliado es entonces nunca queremos entrar como en esa contradicción. Buenísimo, buenísimo el punto. De hecho, una de las señales de alerta que traía ahí es precisamente la competencia. No mencionarla ni como ejemplo, ni como mejor práctica, y ojo, ni como fuente. Y es cuando estamos hablando, sobre todo cuando las competencias son globales, es decir, cuando no es una empresa local con otra empresa local, que ahí digamos uno lo puede tener más mapeado, sino cuando son empresas que son globales, que tienen operación en Colombia, pero pues sus competencias son globales, y como el nivel de madurez de marketing de contenidos del mercado en Colombia es mucho más bajito que, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el marketing de contenidos, o sea, ya las empresas entendieron que eso les genera negocios por montones, entonces hay mucho contenido afuera de marcas muy grandes. Entonces, claro, cuando el periodista está haciendo su investigación, pues resulta, voy a poner el caso de, resulta que hace 200 o 300 piezas de contenido al mes, es brutal, lo sabemos porque lo tenemos como benchmark para nuestros clientes de muebles de oficina, pues es un referente enorme si quisiéramos, o sea, si abrimos la puerta
tendríamos casi siempre como fuente para los contenidos que hacemos, porque hablan de todo y pues hacen 200 piezas de contenido al mes, ¿saben? Entonces hay que estar muy atento. Dentro de la guía hay una parte para escribir la competencia del cliente, entonces las vamos poniendo, por ejemplo, la guía de ya debería tener entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Solo para terminar, todos aquí, digamos, como parte de su caso, digamos, como en el proceso de selección, tenían un artículo para los que no sabían, ese artículo está muy mal escrito. Tiene un montón de errores, y uno de los errores es que una de las apps que está mencionando es competencia directa de un producto de Colombia, ¿sí? Creo que ahí, si no estoy mal, creo que la única persona que pronto lo cachó fue María, ¿o no? Cuando hiciste la prueba, no me acuerdo, pero es fácil que se le pase a uno, muy fácil, y pues ya Nati nos acaba de decir. Entonces, importantísimo el punto. Y no solo, y hacerle como recordatorio y la salvedad, bueno, a todos, pero principalmente a los redactores, que no te limites en los competidores que aparecen en la guía del cliente. O sea, no te limites a que, bueno, este no estoy mencionando, voy a poner sino que entres más allá, o sea, profundices qué es lo que hace directamente esa persona, ¿sí? Para ver si es un competidor directo referente, y no simplemente que en su afán de escribir, reviso, no es competidor, lo pongo, pero no investigo más a fondo qué hace. Claro, y con esa acotación también me parece importante contar un caso porque no era un competidor directamente, porque era una empresa que solo hace mobiliario solo para oficinas en Europa. Entonces, pues Pau me lo puso como referencia, y yo le dije, Pau, no lo usemos porque nos va a decir que no, por conociendo ya al cliente, porque en algún momento pasó, o sea, solo hacían para Europa, se mandó porque no era competencia, y ellos dijeron, no, pues es que de pronto la empresa, si quiere, puede venir acá a Colombia y empezar a distribuir los mobiliarios como nosotros, con un diseño de oficinas. Entonces, no necesariamente tienen que ser competidores, o el redactor tiene que tener en el radar que solo están en las mismas zonas, todo, sino que a veces pasa que con los clientes, todo, ellos ven como competencia a empresas que de pronto no están en su misma región. Vale, listo, buenísimo. Igual, en caso de que tengamos como la duda de, bueno, no está en la misma región, la fuente está muy interesante, es un estudio de, yo no sé qué vaina en la China, voy a poner un ejemplo, pues validémoslo con el cliente. Antes de mandárselo a cambiar al redactor por completo, uno le puede validar, mira, hay una fuente muy interesante para este contenido de esto, nosotros consideramos que la podemos poner, dime, la marca hace tal cosa, igual aquí te mando el link, porque pronto ni siquiera el cliente conoce la marca, ¿saben? Pues uno no conoce todas las marcas del mundo de su industria, ¿no? Pero buen punto, muy buen punto, vale. Entonces, eso es ese marco conceptual. Ahí ni siquiera hemos empezado a leer, ¿no? Sí. O sea, eso es una cosa que yo tengo que tener clara para poder empezar a leer. Pero con eso claro, créanme por favor, que con eso claro, el ejercicio de lectura es otra cosa distinta. Otra cosa. O sea, no es como que yo me siento a leer un artículo sin contexto, sino que yo ya tengo un montón de cosas en la cabeza para empezar a revisar. Que desde el título me doy cuenta. ¿Saben? Uno a veces empieza a leer y teniendo eso claro, uno lee el título y le dice, no, o sea, ¿qué tiene que ver este título con lo que dijo el cliente que quería? Nada, no tiene nada que ver. Ya, primera cosa, el título. No. ¿Sí ven? Es otra cosa diferente. Así yo no me he leído todo eso que acabamos de hablar, pues yo leo un título y digo, así está bien. ¿Saben? Sí está como alineado. Pero, bueno. Entonces, las cosas generales son... ahí va. Que el título esté alineado con el objetivo. Primero, o sea, leo, y si no es el ABC o el paso a paso o el cómo implementar la biofilia en las oficinas, sino por qué es importante la biofilia o la nueva tendencia de biofilia, no está alineado con el objetivo. ¿Y el problema es cuál? Y pónganse ustedes en el lugar del lector. Uno lee un título, resulta que es que ese mismo título después se lo lleva a Chris, lo copia y lo pega para distribuir la pieza, ¿sí? Y entonces resulta que el título dice
le salió en portafolio, salió el titular de un contenido que se llama La nueva tendencia de biofilia en el 2023. La persona le da clic, se mete al contenido y el contenido no está hablando de la nueva tendencia ni nada, sino que está diciendo cómo implementar la biofilia en las oficinas post-COVID. El título no está, o sea, no le estoy cumpliendo la promesa a la audiencia del título, ¿saben? Esa es una mezcla que se puede dar. La otra es pues que el cliente, o sea, que básicamente no coordina el título con el contenido. Y si fue al contrario, que fue que desarrolló un contenido que no era, porque no lo anilé al concepto, pues el cliente es el primero que me va a rebotar el contenido antes ni siquiera de publicarlo, ¿sí? No sé si se entendió eso, si los confundí. Creo que expliqué un poco confuso, o si se entendió. No, sí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ok. Entonces, lo primero es eso, es que el título esté alineado con el concepto que dijo el cliente, ¿sí? Lo segundo es que el contenido resuelva el título, porque eso también nos pasa muchísimo. El contenido dice, el título dice el ABC para la aplicación de la biofilia en las oficinas y por ningún lado me están diciendo a mí los pasos, me están diciendo una tendencia, medio me están explicando ahí como de cosas a tener en cuenta, pero si tú me dices el ABC o el paso a paso o como en el contenido que está en el caso de Castelberry de la selección que dice la hoja de ruta, bueno, eso no estaba por ningún lado, gente. No había ninguna parte donde fuera una hoja de ruta ese contenido. ¿Saben? No decía el paso a paso. Entonces, ojo, si el título dice las 5 aplicaciones más chéveres que vienen en el 2023 y el contenido habla de aplicaciones que ya están lanzadas, pues si ya están lanzadas es porque no vienen en el 2023. Pero esas son cosas de lógica. Se dan cuenta que no es nada de, ni tengo que ser experto para poder saber, no, son cosas de lógica, ¿sí? De que si yo hago soy un lector activo, consciente y preparado, eso no me pasa. ¿Listo? Van dos, ¿no? Entonces, que el título esté alineado con el objetivo, que el contenido responda al título, importantísimo. Y aquí vienen unas cosas, digamos, que ya son un poco más, por decir, mecánicas, que ya cuando yo las aprendo a revisar, pues es más mecánico. Un punto es que el contenido tenga todos los aspectos que por metodología tenemos en Castelberry. Entonces, Carolina, y ojo porque esto no es, aplica para la mayoría de los clientes igual, pero hay clientes que tienen unas cosas adicionales en esos formatos, que ahí, digamos, Caro desde producción nos ayuda como a decir cuál es el formato que deberíamos estar trabajando. Entonces, los formatos tienen el título identificado, tienen el anzuelo identificado. Paula, no pienses porque ese es particular, porque ese es un proyecto particular. Estoy hablando cuando es contenido, digamos, de valor agregado, no los textos de la página. Entonces, hay unas cosas que siempre tienen, la identificación de los keywords, que el keyword esté una vez en el título, una vez en el anzuelo y a lo largo del texto, que estén escritos los keywords similares, o sea, no tiene que estar exactamente el mismo repetido 10.000 veces en el texto porque SEO eso no le gusta, sino que sean parecidos esos keywords en cierta forma a lo largo del contenido, que el título no se pase de un determinado número de caracteres, que tenga las fuentes al final, las fuentes bien escritas, no simplemente un link, sino que esté el autor, el título, el año y el link de donde se saca el contenido, que tengamos... digamos, en temas de formato, ¿qué se me pasa? Claro que esté identificado para ciertos clientes que esto es H1, que esto es H2. ¿Qué más caro se me pasa en términos de formato? Porque ahorita vamos a hablar de otras cosas, pero en términos de formato, digamos, hay una revisión de checklist de formato que aquí se me pueden estar pasando. Y los puntos importantes al final en bullet point, como los puntos más relevantes del contenido.
del contenido abajo en bullets, o sea, esas son cosas de método nuestro en Castelberry. Hay unos clientes, por ejemplo, que dicen, tiene que tener el tiempo de lectura, entonces que tengamos el tiempo de lectura incluido. Eso no es que ustedes se tengan que contabilizar el tiempo de lectura, existe Una fórmula. Una fórmula que ya le pasamos a los redactores y ellos son los que ponen el tiempo de lectura. Exacto. Exacto. Entonces, que esté ahí efectivamente, sí, es como 1, 2, 3 y leo, porque pues cada uno, saben, ese es un estándar de lectura en los diferentes idiomas. Entonces, digamos, si estoy hacer la revisión de... Plagio, que eso lo Claro, hago que tenga la revisión de plagio. O sea, hay cosas que por método deben estar pasando y que eso también son cosas que nosotros desde coordinación tenemos la responsabilidad de que se cumpla ese método, ¿sí? Eso no es necedad de, no, es que cuando cumplimos el método se están cumpliendo un montón de cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si el título tiene más del, no sé si son 60 o 90 caracteres, no recuerdo. Más de 70 caracteres no debe tener. Exacto. Si el título tiene más de 70 caracteres, cuando eso, listo, está divino, qué título tan espectacular, listo, lo publicó el cliente, le pasamos el link a Cris y resulta que el título no le cabe a Cris en distribución. Entonces, no sé, Cris, qué estás haciendo, si tú lo cortas, haces tu mejor esfuerzo de copia ahí para poner un título chévere, o si sencillamente lo estás dejando así, entonces... la audiencia, lo cual es fatal, no alcanza a leer el título completo, sino que le salen puntos suspensivos. O sea, todo tiene un efecto después. ¿Me entienden? Si no estoy haciendo una identificación correcta de que los keywords que se definieron estén en el contenido, pues ese contenido no nos está sirviendo igual para posicionamiento SEO. Sí, en algún momento va a servir, pero no tiene el mismo efecto de posicionamiento SEO que si nos estamos asegurando que los keywords estén. Temas de fuente, que uno dice, bueno, ¿las fuentes qué? Bueno, las fuentes son importantísimas porque hay clientes que tienen esos contenidos, pasarlos a jurídico. Y jurídico lo primero que hace es irse a revisar las fuentes. Que las fuentes que están diciendo que en el artículo, que en realidad esas fuentes sí están diciendo lo que el artículo dice. Porque hay unos clientes muy grandes que tienen gente de diferentes partes mirándoles los contenidos que publican y si hay errores en las fuentes, entonces les caen a demandarlos por errores en las fuentes. ¿Sí? Por una mala citación, por copy, por no me citaste bien, me estás copiando. ¿Sí? O sea, todo tiene un efecto, no es necedad. El método tiene un efecto y una responsabilidad. Porque acuérdense que los contenidos que nosotros escribimos los leen miles de personas, miles. O sea, cuando Cris dice, es que he llevado 1.500 visitas, es porque 1.500 personas leyeron el artículo que nosotros escribimos. Eso no significa otra cosa. Únicas, exacto. Entonces, ojo, cuando uno mira así el efecto y cuando uno publica, o sea, cuando uno le vendió al cliente 2.000 visitas al mes, al final hubo 24.000 personas únicas, 24.000 lectores de esos contenidos, solo por darles una idea. Y sin incluir las orgánicas, ¿no? Exacto, solo las pagas. Entonces, ojo porque cuando uno mira el efecto que tiene un trabajo hecho regular, entonces uno dice, uy, hijo de madre, no, mejor esto lo reviso bien revisadito, que no se me vaya a ir nada que no sea. ¿Listo? Entonces, digamos que ese checklist de qué cosas por formato se deben tener, pues, digamos, Caro, no sé si ese checklist está en el Notion, María, si fue el que tú también mencionaste o es otro. Ese checklist está dentro de la plantilla de los redactores, entonces cuando el coordinador lo recibe, ve las dos tablas. O sea, ve la del redactor y ve la mía, la de Notion. Perfecto. Y de pronto no es de formato, pero pues sí se vuelve algo como muy mecánico de hacer en las cuentas que hay, revisar la iniciativa ambiental, o sea, que también la tengan. Entonces, aunque no es del formato porque no en todos está, pues sí se vuelve algo mecánico que también debemos revisar nosotros. Buenísimo, Valen. Gracias por decirlo, buenísimo. Tengo una duda gigante ahí.
en todos los casos de las cuentas que tienen iniciativa ambiental, nosotros incluimos el párrafo en la entrega final. Somos nosotros, no ellos al momento de publicar. Somos nosotros, o sea, lo incluimos Ujú. y tienes que igual revisar que efectivamente cuando ellos estén haciendo la publicación lo estén Lo pongan. incluyendo. Ajá. Ok. Y que quede con el link. O Porque, sea, no solo que lo pongan, sino que quede con el link exacto. activo. Porque puede que nosotros lo mandemos, pero ellos copy paste hasta donde está la frase. Entonces les Ok. queda por fuera. Entonces por eso toca como revisar que efectivamente esté en el, pues, en el contenido publicado. Ok. Vale. Eso digamos en cuanto a formato, exactamente qué revisamos, si quieren en otra sesión, pues vamos punto por punto, pero pues yo creo que es autoexplicativo, no creo que tengamos que estar aquí los 11 personas para revisar punto por punto un checklist que está escrito. O sea, en realidad yo creería que no, que cada uno lo puede revisar. Y un cuarto punto de esas revisiones generales es revisar que el contenido esté optimizado para digital. ¿Sí? Eso también está en el checklist. Hay un checklist de optimizado para digital. ¿Y aquí a qué me refiero? La longitud de párrafos. En digital uno no escribe unos parrafones de 12 renglones. ¿Por qué? Porque en digital, cuando yo estoy navegando y yo le tengo que dar scroll down y scroll down y scroll down a un párrafo, la gente se desanima de la lectura porque dicen, no joda, qué cosa tan larga, ¿saben? Entonces, en digital, los párrafos en un tamaño estándar de letra, ¿no? Obviamente, si pues tengo un tamaño de letra Arial 18, pues van a ser en un formato de carta en Word, pues va a ser un párrafón de media hoja. No, me refiero a un tamaño de letra normal, Arial 11, Arial 10, Arial 12. No debería yo tener... y pues con una margen normal, ¿no? Pues no piensen en una margen así en Word, ¿no? Sino un documento Word como nuestros documentos de ¿Google qué? Google, ¿cómo es que se llaman? No es Google Sheets ni Google... Google Docs, gracias. Como el estándar de nuestros documentos de Google Docs debería tener 5, 6... entre 5 y 7 líneas máximo el párrafo. Si yo estoy viendo unos parrafones largos, pues esa es una señal de alerta para decir al redactor, esto no está optimizado para digital. ¿Saben? ¿Por qué? Porque en digital los párrafos son de máximo 7 renglones. ¿Listo? Eso le da aire a la lectura, eso hace que el redactor no se encadene en unas frases como en español uno puede poner coma y sigue uno escribiendo y coma y sigue uno escribiendo y coma y escribió una frase de 10 líneas a punta de comas. Eso es importante revisarlo, sobre todo en los contenidos en español. En los contenidos en inglés no pasa porque en el inglés las frases son más cortas y no hay esos parrafones tan enormes, pero en español sí hay que tener mucho cuidado. Listo, eso es una cosa. Otra cosa de contenido optimizado para digital es que el contenido esté seccionado. Es decir, los contenidos para digital no es el título y una tesis de 3 páginas sin subtítulos. No, los contenidos para digital hay una clara introducción al tema de 1, 2 o 3 párrafos, si es que pues la introducción es larguísima, y luego empiezo a seccionarlo. ¿Eso por qué? Porque como leemos en digital y ustedes son lectores activos en digital, uno lee y si no, y empieza uno a brincar de sección en sección hasta que encuentra la sección que uno quiere leer, si es que no se lo lee todo, ¿sí? Entonces, si de una vez le das la mirada al contenido y no estás ¿cómo se dirá? ¿Seccionado? Sí, subseccionado. Bueno, el hecho es que me entienden, que tenga subtítulos que partan ese contenido. Obviamente, si es subtítulo un párrafo, subtítulo un párrafo, subtítulo un párrafo, pues ahí también hay que aplicar la lógica y decir esto, a menos de que esos sean puntos como de bullets explicados, sino que son secciones de un párrafo, pues el contenido no está bien desarrollado tampoco. ¿Me están entendiendo ahí la diferencia? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, que el contenido esté seccionado. Otra cosa de optimizado para digital es que se usan las listas. No todos los contenidos lo tienen que tener porque no todos los contenidos dan para eso, pero se usan mucho las listas, es decir, que yo pueda
que hayan cosas enumeradas a lo largo del texto o pues buleteadas para que sea pues como más fácil leer. Lo otro que tienen que tener los contenidos digitales es la posibilidad de incluir imágenes. Y aquí le cedo la palabra a ustedes que están en ese día a día y es esa inclusión de imágenes. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿La está haciendo el redactor? ¿La hace el coordinador? Cuéntenme un poquito ahí, porque pues no sé cómo estamos en ese día a día. Pues lo no es muy específico, o sea, depende mucho de cada cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros les mandamos unas imágenes junto con los contenidos para que ellos seleccionen cuáles. En algunos artículos de si ellos nos mandan varias imágenes y el redactor mira en cuál parte se queda mejor, o en otras nosotros mandamos unas de referencias y ellos lo eligen. En una damos 3 links y ellos nos descargan la que ellos quieran o nos dicen cuál es. O sea, depende mucho de cada cuenta. Vale. Pero definitivamente en coordinación sí estamos haciendo un ejercicio de seleccionar o proponer o revisar si el redactor lo incluyó, como me lo acabas de mencionar, que hay una cuenta que tiene eso, una imagen. Es decir, los contenidos no pueden ser solo textos, tienen que ir acompañados de imagen. Si nosotros le mandamos al cliente solo textos, el cliente tiene tantas cosas en su cabeza, solo va a poner texto. O sea, al cliente hay que mandarle la imagen y decirle, estas son las imágenes que van a lo largo del contenido. ¿Sí? Desde producción, si te comento, solo en el caso de que se recibe la directriz cuando Valentina coloca poner estas imágenes de referencia o buscar imágenes de referencia, pero con respecto a otros contenidos, desde redacción como tal, no sale la búsqueda de imágenes, ¿ok? Ok, entonces es una labor de la coordinación. Por lo que dice Valentina. Vale. Ahora, eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. Eso es una cosa que podemos definir. Acuérdense que no es un momento de identificación de es que no nos da tiempo, es que te da. Luego lo revisamos a ver quién lo hace, quién sería el más óptimo para hacerlo. ¿Listo? Y creería que el momento uno, el más óptimo para hacerlo de todas las cuentas sería el redactor, que tiene el contexto de todo, ¿no? También podríamos verlo ahí. También. Bueno, pero si quieren eso lo definimos luego, en otro momento. ¿Listo? El hecho es que el contenido debe ir acompañado de una imagen. ¿Listo? ¿Qué otros puntos tenemos? Perdón que te interrumpa. Ahí me surge una duda porque, digamos, en un no se mandan imágenes. Claro, y ahí es un punto entonces que deberíamos estar viendo. El cliente está subiendo la imagen, si digamos ahí ya funciona, o sea, cuando ellos suben el contenido, ¿lo están subiendo solo textos o le están poniendo imágenes? No, pues digamos, si uno lo ve, cuando lo abre aparece una imagen, pero digamos, dentro del texto no hay más imágenes. Entonces, claro, pero esa imagen, Sofía, ¿es única del blog? Es decir, ¿es como un template que tienen para el blog o es imagen para cada contenido? No, es una imagen para cada contenido. Ah, bueno, entonces ellos están haciendo, digamos, una parte del trabajo que es que al menos al principio haya una imagen en el contenido. O sea, lo mínimo es que el contenido tenga una imagen. Okay, ¿sí? Si nosotros podemos hacer un ensayo con ellos, a ver, porque de pronto el cliente dice, no, es que yo solo quiero una imagen. Y está bien. Podemos hacer un ensayo en uno de los contenidos, mandarle un par de imágenes de referencia dentro del propio texto. A ver ellos cómo reaccionan con eso. Si lo ponen, entonces es como, bueno, les parecería y también vemos nosotros el blog de ellos cómo se ve con esas imágenes. Sí, sino que ahí también tocaría hacer como imágenes propias de ellos, ¿no? Porque si vamos a hablar de las oficinas con la biofilia o sí, como lo que tú dices, tendría que ser imágenes de ellos. Claro, y esas imágenes, o sea, regularmente, yo creo que la página de, según recuerdo, tiene una página de proyectos. Sí. Entonces podría ser interesante si estamos hablando, por ejemplo, de biofilia y hay una foto en donde hay una oficina con un montón de maticas y luz, entonces pues les ponemos eso y le ponemos el caption, la partecita abajo a la imagen que diga proyecto fuente, voy a inventar Bayer Colombia, porque ellos los tienen así por proyectos. Y eso, inclusive ahí les estamos generando más valor, pues porque les estamos... ¿saben? Estamos contextualizando lo que ellos hacen
con el contenido, o más bien al contrario, el contenido con lo que ellos hacen. Pero lo podemos revisar, ¿sí? Pero podemos hacer el ensayo con una, a ver qué tal, con un contenido que tengamos, por ejemplo, ese caso de la biofilia, ¿sí? Que esté mostrando proyectos de ellos sería chévere, ¿sí? Ok, listo. Ahí en temas de optimización para digital, yo mencioné las cosas, digamos, grandes, principales, no sé qué cosas se me escapan, aparte, pues, que estén en el checklist o que, no sé, ahí sí, si me dan una ayudadita. ¿Todo bien? Pues a mí no se me ocurre alguna más, no sé. Y de lo que tenemos en ese checklist en el Notion. Sí, sí está lo que acabas de mencionar, lo de los párrafos, todo lo que mencionas, no recuerdo alguno adicional, tendría que buscarlo para Yo que... lo estoy aquí mirando y pues creo que lo único que no hemos nombrado es la parte del hilo conductor. Buenísimo, que para eso saben quién es buenísima explicando eso. La señorita María del Rosario. Bueno, sí, entonces eso también es muy importante porque muchas veces pasa que los párrafos, por ejemplo, hay ideas muy sueltas, ¿sí? Entonces dentro de cada sección hay ideas sueltas, entonces en un párrafo se está diciendo una cosa y después continúa un párrafo diciendo otra cosa y al final como que pues queda como una mezcla de todo, pero el contenido al fin pues no está diciendo mucho, no está conectando las ideas. Entonces, ese hilo conductor es como literalmente cuando uno lee un libro, o sea, un párrafo conduce al siguiente párrafo, el siguiente párrafo conduce al siguiente párrafo, y se va construyendo una idea como a lo largo del contenido. Y esa idea resulta en la respuesta al título, ¿sí? Entonces, es como la respuesta al problema. Entonces, siempre tengan muy presente eso porque muchas veces, y pues digamos, ha pasado y a veces también pues para uno se le escapa porque, no sé, cada párrafo está diciendo una cosa, entonces siempre tengan presente como este párrafo está diciendo algo, paso al siguiente, pero cómo se conecta con el anterior, ¿sí? Entonces siempre tengan como esa conexión súper presente y ahí es donde entra el tema del objetivo, porque al fin y al cabo ese hilo conductor siempre está atado al objetivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando responder? Entonces, el hilo conductor es como esa ramita que va conectando cada una de esas cosas. Entonces, eso es súper, súper valioso. Valiosísimo. Y hay otros punticos, Lupes, que yo tenía en el checklist como para mencionar, si quieres los mencionamos, igual están ahí, pero como para hablarlos por si tienen alguna inquietud. Entonces, está el hilo conductor, ¿sí? Importantísimo, que va muy atado como al tema del objetivo. Está lo de la audiencia, que ya lo dijo Lu, y ahí va conectado otro punto que tenemos en esa guía, que es como el valor del contenido. Entonces, teniendo muy claro cuál es la audiencia, uno efectivamente puede como identificar si lo que está haciendo el contenido tiene valor para el cliente, ¿sí? Como que agrega valor adicional. Porque muchas veces uno lo lee y claro, para uno muchas cosas son nuevas, ¿sí? Como que el contenido para mí me está haciendo muchas cosas, pero para el arquitecto, por ejemplo, le está agregando algo nuevo o es algo como que ya sabe que no le importa, que no le interesa, o sea, efectivamente está diciendo algo de valor innovador, ¿sí? Como diferente, entonces esa parte es súper importante. El tema de... María, perdóname ahí, yo meto la cucharada que en ese tema de el valor del contenido hay un ejemplo que es básico y que yo creo que es muy ejemplificador y es cuando a uno le dicen, ay, el cliente le dice, un contenido de cómo ayudarle a la gente a bajar de peso. Entonces también es un caso, Caro se ríe porque eso lo llevo diciendo yo hace... Yo les pongo a los muchachos ese y el de el agua moja. Exacto. Hace 4 años estoy con ese ejemplo, lo voy a tener que actualizar. Pero es básicamente, ¿cómo ayudarle a la gente a bajar de peso? Entonces, claro, uno hace una investigación y pues nosotros no estamos inventándonos una forma de bajar de peso, pues porque no es nuestra labor. Y pues tampoco el cliente se inventó la píldora mágica porque eso sería otro contenido. No, es un contenido de ayúdame a explicarle a la gente. Y entonces, claro, el redactor escribe, dice, toma agua, tómate 2 litros de agua al día, solo incluye, bueno, ahí Cris va a decir, no, eso ya está pasado, pero digamos que es así, tómate 2 litros de agua al día, incluye frutas y verduras en tu alimentación, que la proporción de tu plato sea la mitad de frutas y verduras, 1/4 de proteína y solo 1/4 de carbohidratos, que sea un carbohidrato en cada comida. O sea, lo típico, no me voy a explayar, pero es lo típico, ¿saben? Lo típico. Y hace ejercicio, camina mínimo 40 minutos al día.
Pues sí, el contenido, ojo, está cumpliendo, tiene todo. El título dice cómo y me está diciendo el cómo, está bien escrito, está optimizado para digital, el título tiene los 70 caracteres, tiene el hilo conductor, está escrito para la audiencia. ¿Pero ustedes creen que ese contenido le está generando valor a la audiencia? Por supuesto que no. Todos sabemos eso desde los años de UPA. Entonces, claro, se voltea y dice el coordinador, pero Lu, ¿cómo es que nos vamos a inventar una forma de bajar de peso si es que pues no nos la podemos inventar? Y es como, claramente no, pero hay que darle un ángulo a eso, hay que darle mayor valor a eso. Entonces, claro que hay que tomar agua, pero entonces, listo, respecto a tu peso, a tu tamaño, ¿cuánto de agua tomas? Respecto a tu actividad física, si eres sedentario, el día que haces ejercicio, entonces incrementa la proporción de agua que te tomas en un 50%. Y aparte es que si no te gusta tomar agua, saborízala, échale limón, fresa, tiqui, 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 saborízala. No, que es que vivo en clima frío. Ojo, no tienes que tomar tanta agua. Si vives en climas mayores a menores de 15 grados en promedio, entonces toma agua de esta forma. Toma agua en té, caliente. Ojo que es que también cuenta el chocolate, el jugo, eso también es agua. ¿Me entienden? Le dije exactamente lo mismo. Te tienes que tomar 2 litros de agua al día, pero le di un valor adicional a ese contenido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende el caso? Es un caso súper básico y medio atontado, pero de eso se trata. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Sencillamente porque tengo en cuenta todo ese contexto que ya hablamos, ¿sí? Y porque también hago una lectura activa, consciente, responsable de ese contenido. ¿Sí? Perdón, María, ya. No, perfecto, o sea, ese era el ejemplo perfecto. No lo cambies, Lu, no lo cambies. Literal. Bueno, después sigue el tema de la lecturabilidad, pues que es algo muy sencillo, o sea, como que literalmente sí se está entendiendo el contenido, o sea, sí es sencillo, o sea, claramente tiene que ser un contenido elaborado, de valor, etcétera, pero sí yo lo puedo entender, sí tiene unas frases claras, bueno, como que literalmente, y si está muy acorde como al lenguaje de la marca también, ¿no? Entonces, como que de fácil lectura, yo creo que ahí se resume, de fácil lectura. Lo del tema de la credibilidad, que muchas veces hay muchos argumentos, bueno, como que sí, muchos párrafos, etcétera, pero como que listo, esto a dónde se conecta, ¿sí? Como quién lo está diciendo, cómo podemos evidenciar que efectivamente es así. Entonces, ahí es cuando decimos como todos los contenidos tienen que incluir alguna cifra, o sea, alguna fuente que lo sustente, como, sí, y ahí viene otra vez el tema de las fuentes. Entonces, ¿qué fuentes estamos cogiendo? Entonces, siempre mirar como que efectivamente son fuentes buenas y en lo posible, por ejemplo, con pasaba que ellos incluso decían como en lo posible utilicen datos de los medios relevantes en la industria. Entonces siempre intentar como tener esos medios súper presentes como para en lo posible recurrir a ellos como para brindar datos que sí sean creíbles y pues le dé como la solidez al contenido. El otro punto importante es el relacionamiento con la marca. Es como eso nunca se puede ir, como que el contenido siempre tiene que estar súper relacionado con la marca, ¿sí? Porque si no, o sea, la marca que le está diciendo al cliente y no lo conecto como con lo que yo estoy haciendo, con mis servicios, no es un tema de ventas ir a vender mis servicios, sino es un tema de, como, yo creo que Lu tiene los mejores ejemplos, como para ver si te ocurre uno ahí rápido. Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, marcas de carros haciendo contenidos de yoga o de cocina. Sí. Entonces es como, y eso inclusive, o sea, eso sí nos pasa en el contenido, pues fue porque el redactor algo no entendió, se me perdió y no supo porque eso es un tema que deberíamos estar atajando desde el momento del comité editorial. O sea, yo no puedo ir a proponerle a que haga un contenido de las mejores posiciones de yoga, a menos de que sea cómo hacer estiramientos después de una manejada larga. Eso es otra cosa distinta, ¿saben? Otra cosa distinta. O cómo estirar cuando a la mitad del camino, cuando el viaje es más de 10 horas, ¿sí? Porque le estoy ayudando a ese conductor a usar mejor mi vehículo, ¿saben? A que no se canse tanto, a prevenir accidentes, etcétera. Y ahí sí está relacionado. Pero si es de repente
escribiendo un contenido de los mejores risotos de Bogotá, uno dice, a menos de que sea los mejores risotos de Bogotá y dónde están los parqueaderos más cercanos a esos restaurantes, porque entonces lo estoy invitando a usar su carro para ir a comerse su risotto. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Y sobre todo se presentó en pandemia, ¿recuerdas, Lu? Que sí, muchos clientes querían hacer contenido que no tenía absolutamente nada que ver porque los computadores estaban haciendo, ¿sabes? Como y la directriz no, la sugerencia, la sugerencia de este lado es, bueno, mira, entendemos que, pero no tiene nada que ver con tu audiencia y Lu los llevaba a eso. ¿Sabes? Como, bueno, podemos relacionarlo, es cómo vas con tu carro a esos mejores restaurantes, más que, o al curso, porque había muchos clientes que querían hacer cursos de llevar al mejor chef y no tenía nada que ver, o haz yoga y tampoco tenía nada que ver. Exacto. Es como cómo te posiciona eso como un mejor automaker. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo te posiciona un curso de yoga sin ninguna conexión con el tiempo de manejo ni nada, sin un curso de yoga. ¿Cómo te posiciona eso en la mente de tu audiencia como un mejor automaker? Sí. Y hay un ejemplo, no te posiciona. Hay un ejemplo también importante, antes de que se me vaya. Por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es Fin para entrar un poquito como en ese limbo, porque, por ejemplo, tiene, no sé, seguros de, yo qué sé, vivienda, en este momento se me escapa porque ya no me acuerdo de todos, pero, no sé, vivienda, educación, salud, ¿sí? Y en el contenido estamos hablando de seguros para carros. Ellos también hacen carros, pero bueno, es otro tema. Supongamos. Sí. Pero, entonces ahí obviamente me estoy saliendo de la marca, porque estoy hablando de otro tipo de seguros que la marca no ofrece. Entonces siempre tener muy en cuenta qué es lo que ofrece la marca. Entonces, por ejemplo, para las de arquitectura, por ejemplo, bueno, que es mobiliario, entonces, no sé, si estamos hablando de un mobiliario que no ofrece, pues también como entender cómo lo vinculo con ese relacionamiento con la marca es súper, súper importante también. Exacto. Ahí, por ejemplo, ellos antes, no sé si ya tiene o no, pero antes hicimos un contenido que hablaba de como de diseño de oficinas exteriores, pero es que resulta que no tiene mobiliario exterior, solo interior. Entonces ahí el cliente, o sea, como que en un momento dijo que sí, luego dijo como, no, pero es que yo no tengo mobiliario exterior, entonces no hagamos ese contenido. Entonces, claro, ahí fue como ya lo habíamos hecho, pero no, tranquilo, te lo cambiamos, pues porque el cliente tenía razón, pero si desde el principio atajamos ese tipo de cosas, buenísimo. Y si se le viene al periodista, pues porque el periodista, ojo, los que tenemos todo el concepto, el contexto, el conocimiento del cliente, de la marca y de la necesidad, somos nosotros en coordinación. Entonces, el periodista se le puede pasar y, digamos, se le perdona que se le pase, pero a nosotros no. ¿Sí? Dale, María, perdón. Y ya, esos son los que están como en el checklist. Ahí creo, Lu, cuando dijiste lo de la optimización en digital, creo que ese punto no está acá. Entonces valdría la pena integrarlo. Vale. Pero creo que ahorita lo valido, pero creo, perdón que te interrumpo, María, pero creo que está en el checklist del redactor, de cómo ver los párrafos, cómo seccionarlo, todo, pero estaría casi seguro que sí, como que no pueden haber párrafos de más de 400 palabras o caracteres, no recuerdo, o sea, pero sí como que ir seccionado en diferentes títulos y subtítulos para darle aire a la... Ahorita valió, pero estoy casi seguro que en el del redactor, estoy segura. Sí. Por eso yo decía, no, acá no. Pero en este, es mejor dicho, uno es como más para el redactor, pero igual toca revisar, y otro como para que ustedes siempre tengan como en cuenta el hilo conductor, el objetivo, el relacionamiento con la marca, etcétera. Que se está en la parte de cuentas, pues como el nombre. Vale, buenísimo. Y ya yo agregaría solo uno adicional, y es la repetitividad del contenido. La repetidera, la repetición de la repetidera. Entonces el periodista empieza y pone una frase y desarrolla una frase en la introducción. En el segundo párrafo de la introducción vuelve y dice lo mismo, pero para otro lado. Y es la repetición de la repetidera. Entonces, una cosa muy importante es que estemos seguros que, habiendo un hilo conductor que nos explicó María, cada párrafo esté aportando una cosa nueva al contenido. ¿Sí? O sea, obviamente hay unas formas de conectar, no sé si en el párrafo anterior decía, el agua es importante tomarse 1 litro.
Y en el siguiente párrafo, pues de pronto lo que hace el redactor es decir, como se mencionó en el párrafo anterior, 1 litro de agua es necesario y tómeselo de acuerdo a su altura, entonces pues no le subrayemos esto ya se dijo arriba, porque la persona lo único que está tratando de hacer es de conectarlo, ¿sí? A eso no es a lo que nos referimos, a lo que nos referimos es que la idea principal del segundo párrafo no puede ser la primera, y así sucesivamente, es decir, cada párrafo tiene que aportar una cosa nueva, interesante para la audiencia en el contenido. Y ahí Luis, con ese punto, también diría, no solo la repetidera como en un mismo contenido, sino con los otros contenidos. Somos nosotros los coordinadores los que tenemos como la claridad de los otros contenidos, qué se dijo ya o qué no se dijo, porque los redactores no tienen cómo saberlo porque no siempre son los mismos para cada cuenta. Entonces nosotros no podemos desconectar como, bueno, ese contenido ya pasó y no conectarlo con este que estamos leyendo, porque también tenemos que decir como, bueno, esto ya se lo dijimos en algún momento o no se lo hemos dicho, o sea, para que de pronto no sea como la repetidera, no solo en un contenido, sino con nosotros, con los contenidos. De acuerdo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y puede que hay algo, puede que los contenidos puedan tener algo en común, es decir, yo hace 6 meses hablé de biofilia y ahorita estoy hablando de las oficinas amigables con las mascotas. Y resulta que eso de las oficinas amigables con las mascotas de pronto tiene un pedazo de biofilia, pues porque para que la mascota esté feliz no puede ser puro escritorio y tapete, sino que tengo que meter algo de biofilia. Entonces no es que no pueda hablar de biofilia, pero no puedo yo volver a escribir un artículo de biofilia. ¿Me hago entender? Eso es un poco, creo que también a lo que se refiere Valen. Inclusive ahí, con lo de las mascotas y la biofilia y el otro contenido de biofilia, hay una oportunidad importante para hacer un link entre esos dos contenidos, que para Google, me imagino que también lo han hablado, es muy importante entender esa coherencia completa del blog. Entonces, si los contenidos están linkeados entre sí, es chévere porque Google entiende que eso es una estructura completa y también me permite una navegación de esa audiencia a lo largo de los contenidos. Entonces, yo estoy leyendo el de las mascotas y qué chévere, y aparece el link de cuando hablo de la biofilia para que la mascota esté contenta. Bueno, pues de pronto ese contenido también interesa. Hay una oportunidad que el cliente que la audiencia le dé clic ahí y se vaya a leer el otro contenido que escribí de biofilia hace 6 meses. ¿Sí? Sí. Y yo hay un punto un poquito conectado, perdón, de última, es que me acordé y que Gigi lo resaltaba mucho también, que me parece súper valioso, y es quitar como la grasita extra que hay en cada frase, ¿sí? Entonces uno puede decir de muchas maneras muy simples una cosa, pero a veces, pues claro, o sea, el redactor pues obviamente en su labor está súper escribiendo algo, no sé, y se extiende mucho en una frase, que la puede decir en 3, o sea, 8 palabras la puede decir en 3 palabras. Entonces, como siempre, quitar como esa grasita, además que en las frases, primero porque extiende el texto, ¿sí? Y segundo porque confunde. Muchas veces por tratar de ser como más sofisticado en la frase, confunde. Entonces, siempre tratar de quitar esa grasita además. Que hay como en las buenísimo, buenísimo. Y recordemos que hay una gran diferencia, y es que eso uno lo nota, y lo nota uno en la vida con la gente, con las cosas escritas. Cuando alguien pretende ser sofisticado para sonar más interesante, a alguien que es claro, conciso, explicando algo sin querer sonar sofisticado. ¿Sí? Entonces, el periodista a veces, como dice María, enreda la frase pudiéndola decir mucho más corta. En eso, para el contenido en inglés hay que ponerle mucho ojo. En el contenido en español también hay que ponerle mucho ojo, pero tenemos un editor que es buenísimo haciendo esa sacada de grasita. Virgilio es muy bueno volviendo las cosas más simples, pero pues es humano y a veces se le pasa. Entonces, si nosotros podemos desde el principio decirle al periodista, oye, usa menos frases. Yo no sé si ustedes ven cuando yo reviso contenidos que yo pongo sobra, 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 que señalo palabras que sobran, es porque son palabras que lo que están haciendo es como ensuciar el texto, ¿saben? Como poniéndolo más sucio y no están aportando. Sí. Bueno, creo que ya, ¿no?